Bienvenidos y bienvenidas a nuestro laboratorio de palabras vivas. Somos Mechi. Y Lori, y estamos acá para compartir con ustedes desde este lado un espacio hecho con mucho amor. Prepara el mate, ponete cómodo y acompáñanos. En el episodio de hoy vamos a explorar la palabra Exigencia. exigencia. Y como ya es costumbre en nuestro laboratorio, les preguntamos a ustedes qué imágenes aparecen cuando escuchan la palabra exigencia. Así que les vamos a compartir. Lo que apareció en cuanto a la palabra exigencia ha sido que está un poco relacionada con la familia, que ahí es donde nacen nuestras primeras exigencias, cuando aparece esto de querer ser obediente, pero también aparece esto de Superar límites. el lograr algo. También aparece un poco a modo de pregunta, ¿no es perfección? También aparece a modo de imagen de vernos a nosotros mismos con un traje, Eso que fue fue muy muy gracioso. simbólico, sí. Aparece esto de valgo lo que produzco y si no produzco no valgo, si no me esfuerzo no lo merezco. No me van a querer. Aparece mucho como en general eso, ¿no? La infancia, la relación con uno mismo, con una misma. Ujú. ¿Qué más? Esto de el sacrificio, ¿no? Solo es válido si se hace con sacrificio. Y también compartieron de darlo todo sin importar el costo que tenga. Fuerte. Sí. Bueno, y un poco por ahí fue todo lo que nos estuvieron compartiendo. Yo los invito también a que antes de entrar de lleno a esta palabra, reflexionen qué significa para ustedes, si nos Sí. están escuchando del otro lado. Bueno, preguntándonos en realidad un poco nosotras, qué imagen se nos viene a la mente cuando pensamos en esta palabra, qué connotación tiene, ¿no? Porque aparece un poco esto de como si se viera, entre comillas, como algo positivo o como algo negativo. Sí, como que está la dualidad, ¿no? De la palabra exigencia. Total. ¿Vos cómo la ves más? Como... No queremos etiquetar emociones, pero bueno, hoy lo vamos a hacer. Positivo o negativo. En mí, esta palabra, y creo que también va cambiando, digamos, con los diferentes momentos por ahí en los que me encuentro, hoy por hoy, si yo me tengo que poner a pensar qué representa, se me viene algo más bien negativo, algo que no se siente cómodo. Creo que tiene que ver también con, tal vez, un poco con mi personalidad, ¿no? El ser tan exigente y a veces sobreexigente conmigo misma. Entonces, hoy esa palabra no se está sintiendo muy amable, muy cómoda. Sí, Es verdad lo que decís que tiene mucho que ver con según qué momento de la vida estamos viviendo. Justo antes de que se encienda el micrófono, con Mechi nos compartíamos que las dos estamos como en una etapa de mucho cambio profesional. Entonces creo que también puede ser que en esta etapa la exigencia se vea como una meta, ¿no? Algo al que llegar, a lo que llegar. Y eso, yo hoy en día también lo siento más como un peso, una carrera, comparación a ujú, veces, ¿no? Diálogo interno un poco dañino, ¿no? ujú, Como de culpa por no estar haciendo lo suficiente. eh, y lo que compartía una de las personitas, ¿no? Como a qué costo. exacto. Pero también hay veces que la logro ver como más amable y se ablanda, ¿no? En el cuerpo. Y es esa misma exigencia la que me motiva a moverme. Ujú. Como es esa dualidad de que según el humor en el que estemos, el momento vital en el que estemos, puede ser un motor o puede ser una mochila Una pesada, carga, ¿no? sí. Bueno, y si nos ponemos en realidad a pensar, ¿no? De dónde nace la exigencia, dónde aparece o cuándo inicia, que un poco también lo estuvieron compartiendo en algunos comentarios, pero ¿de dónde viene? ¿En qué momento de nuestra vida se planta esa semilla de la exigencia? Y yo creo que obviamente depende el camino de vida que haya hecho cada uno, pero no sé, se me ocurre en mi historia personal
obviamente desde la familia, desde el colegio. No sé, yo fui a danza clásica, en danza clásica también hubo ballet, hubo una parte ahí de exigencia intensa. Sí, creo que nace desde pequeños, diría Ujú. yo. Sí, claramente, digamos, es un aspecto que traemos o que venimos cargando a lo largo de nuestra historia y que no solamente nace en la familia, sino que en realidad tiene que ver con una cuestión del contexto social, ¿no? Del contexto más amplio Mm, y que ya viene ahí un poco instaurada esta idea de productividad, de que valemos de acuerdo a lo que hacemos o somos alguien en función de los logros que conseguimos. Entonces, sí hay algo, un concepto que está implícito total. a nivel social y que un poco eso es lo que obviamente tal vez se va replicando, ¿no? En la familia, en los entornos de aprendizaje, en los vínculos y en las relaciones, y eso en algún punto también es lo que va formando nuestros propios conceptos, nuestras propias creencias y Creencias. nuestras propias maneras de manejarnos, ¿no? Sí, y se me viene también la palabra sacrificio, como que desde siempre vas viendo que es necesario cierto sacrificio para lograr objetivos. Entonces, eso, lo que decías, ¿no? De alguna manera está en el aire y creo que todas las personas en algún momento hemos necesitado exigirnos o hacer ciertos sacrificios para lograr cosas, Ujú. ¿no? Y ya también ahí en un punto cada uno por ahí aplica esta exigencia a distintas áreas, ¿no? Mm. De la vida. Por ahí algunas personas son más exigentes a nivel laboral, a nivel profesional. Hay otras personas que tal vez son más exigentes en los vínculos, en las relaciones. Con el diálogo interno, con uno Totalmente. mismo, ¿no? Sí. ¿Vos cómo sentís esa exigencia? Oh, qué pregunta. O más de Eh, chiquita, ¿cómo remontás? ¿Cómo ha sido esa exigencia a lo largo de tu vida? Yo creo que por esto mismo, ¿no? La exigencia ha sido un concepto muy presente en mi vida en general. Yo siempre fui una persona que siempre le fue bien en el colegio, he sido como muy estudiosa, muy aplicada, siempre trataba de alguna manera de ayudar en mi casa, de estar presente. Entonces, creo que la exigencia siempre fue vivida desde ese lado, ¿no? De hacer todo bien, todo perfecto. Mm, Y bueno, por ahí arrastrar eso, digamos, o a lo largo de mi vida, ha hecho que en determinados momentos, como decía antes, la exigencia se sienta muy pesada, mm. porque llegar a alcanzar ese nivel de Perfeccionismo, perfección, sí. exacto, de perfección, es imposible, porque la perfección al fin y al cabo no existe. Entonces, ahí es donde la exigencia se termina transformando en una sobreexigencia, porque es tener que dar o hacer más de lo que yo puedo. Exacto. Y qué fuerte, qué línea delgada que también se siente un montón en el cuerpo, ¿no? Como que te agota. Ese sobrepensar todo o sentir que nada es suficiente, Sí, te agota mucho físicamente, ¿no? Como sí. mentalmente, Ujú, te da ansiedad, te ujú, sentís tenso, no te da claridad ujú, tampoco porque no das espacio a ujú. que suceda nada nuevo. Porque vos como que vas muy claro, así como un toro, ¿no? Sí, y creo que también hay muchos puntos relacionados, ¿no? Con esto de la exigencia, porque en esto que recién mencionabas de la mente, el cuerpo, es una manera de también intentar tener todo bajo control. Y ahí es cuando Mm, lo llevo al mundo de la mente, mm, porque en el sobrepensar quizás para que todo salga bien y todo salga perfecto, es una manera donde uno intenta tener todo controlado y anticiparnos a cualquier imprevisto que pueda surgir. Entonces eso, en lo que recién compartías, nos lleva a una desconexión con el propio cuerpo, con lo que nos está pasando, con lo que estamos sintiendo, o mismo nos lleva por ahí a dejar de estar presente en mm. determinadas situaciones, en determinados momentos. Y dejar de escucharnos. No sé por qué se me vino este ejemplo de también la importancia, a nivel físico se me vino el ejemplo, ¿no? Si alguien se está sobreexigiendo a nivel físico porque también mentalmente es muy exigente y quiere como llegar a un objetivo, nunca termina de verse bien, nunca es que
te podés hasta lastimar. Total. Entonces, como ese pequeño momento, como decís vos, en el que intentamos conectar para ver realmente si es necesario tanto, ¿no? Porque te termina lastimando y mentalmente también te termina lastimando. Sí. Y llevémoslo a un ejemplo práctico, ¿no? Si pensamos en un auto, que lo estamos exigiendo, ¿no? Más de lo que por ahí está pudiendo, lo podemos terminar fundiendo, que es lo que por ahí nos pasa con nosotros. Y ahí aparece esto de el cuerpo habla. Exacto. O sea, cuando no frenamos, cuando no paramos a observar qué nos está pasando, ahí es cuando el cuerpo quizás en algún momento también nos va a poner ese límite. Por eso también te invitamos, si estás del otro lado, a que este episodio sea un momento para parar y observar cómo te llevas con la exigencia, como lo es por lo menos para mí. Este podcast me hace crecer también porque en el momento en el que con Mechi nos ponemos a elegir la palabra y empezamos a escribir acerca de lo que nos trae esa palabra, es una invitación a mirar hacia adentro de alguna manera y ver de qué manera nos estamos relacionando con esto, ¿no? Tal cual. Y si nos ponemos tal vez a pensar en esto de qué nos promete la exigencia. ¿Qué nos promete? Nos promete muchas veces el éxito, nos promete el ser reconocidos, nos da la sensación de control, de seguridad. De que vamos a eso, como a tomar valor, ¿no? Valor personal. Sí, que nuestro valor, digamos, depende de esto, del rendimiento, que no vamos a cometer errores, nos hace sentir suficientes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no vamos a comprar eso? Exacto. ¿Cómo no vamos a exigirnos para poder alcanzar, digamos, un poco todo esto que promete la exigencia? Y después te traigo otra pregunta. ¿Siempre cumple lo que promete la exigencia? Ah, bueno. ¿Qué costos puede tener ese intentar que se cumpla? Y un poco lo que hablábamos. Sí, los costos suelen ser muy altos, que nos trae esto, ¿no? Mucha ansiedad, mucho agotamiento, cansancio. Nos imposibilita disfrutar, estar presente. Nos lleva a compararnos todo el tiempo, ¿no? Para poder alcanzar muchas veces incluso esto, lo que el otro, si el otro pudo, yo también tengo que poder. Nos lleva a desconectarnos de nosotros mismos, a tomar distancia. Y en esto que decías de la dificultad para disfrutar, se me viene también una frase que me dijeron ahora hace muy poquito, que fue, si quieres tener todo controlado, al final no te estás abriendo a lo que la vida te trae, porque a lo mejor la vida te está trayendo cosas que no estaban en tu mente o que vos no las tenías como una opción, y que te las está trayendo y son cosas desconocidas y nos perdemos ante esa exigencia la posibilidad de explorar mundos que no conocíamos. Totalmente, es como de alguna manera empezar a confiar. Nos limitamos. Sí, y es esto, es empezar a confiar en nuestra propia capacidad de responder a la vida tal cual se presenta. Total. Entonces, la exigencia, ¿es nuestra enemiga o nuestra aliada? Todo depende de la manera que lo miremos, ¿no? Porque ahí, bueno, sí, entran un poco en juego, como estuvimos diciendo, ¿no? Por ahí estos mensajes implícitos que se terminan transformando en creencias limitantes o, exacto, como decíamos antes, ¿no? El momento que cada uno está atravesando o la personalidad que cada uno ha ido forjando a lo largo de su vida. Entonces puede ser en algunos momentos quizás un agente que se sienta extraño, que se sienta molesto y que tal vez pueda verse como nuestro enemigo, pero creo que también está la otra cara, ¿no? Una exigencia que se siente amorosa, que es como un impulso. Y también esto, todo depende de la intención que le pongamos a esa exigencia, ¿no? Totalmente. O sea, si es una intención que nos motiva a ir hacia nuestros sueños, que nos hace despertar todas las mañanas con un propósito, porque hay cierta exigencia en movernos, cumplir nuestras rutinas, bienvenida sea la exigencia, ¿no? Pero bueno, a veces nos ancla en nuestros miedos. Entonces viene muy relacionado a lo que decías vos, a las creencias limitantes y a todo también lo que nosotros formamos, o sea, todas nuestras, creencias, valga la redundancia, que tenemos acerca de esa exigencia. Quizá cuando la empezamos a ver
desde esta connotación más amigable y amorosa, empieza a tomar otro nombre la palabra exigencia. Y como lo habíamos dicho antes, quizás se convierte más en motivación, En ganas, en querer, impulso. en dirección, en sentido. Ujú. Sí, como volver a eso, ¿no? Desde donde miramos las cosas. ¿Qué diferencia hay entonces entre compromiso y exigencia? Creo que ahí encontramos la palabra, ¿no? Y Sí, de solo pensarla, se siente mucho más liviano porque es como si total. fuese una invitación. Mm, Cuando es compromiso o pensarlo desde ese lado es como el compromiso para con uno mismo, la invitación a elijo tal vez hacer esto y no sí. tengo que, Sí, se ve como algo que te acerca a los vínculos que querés, a la vida que querés, a, lo que es importante. sí, a esos desafíos que nos planteamos y que requieren de un compromiso con una misma, ¿no? Y también con las otras personas desde ya. Y creo que ahí el impulso o la motivación cobran otro sentido, otra fuerza, otras ganas. Exacto. A lo mejor tenemos que empezar a utilizar más la palabra compromiso en ciertos momentos, ¿no? Y con todo esto se nos han venido como varios interrogantes, ¿no? Que tienen que ver un poco con esto que veníamos compartiendo, ¿no? Tal vez como para incluso indagar, ¿no? El cómo nos identificamos con esta palabra, porque a su vez no es solamente cómo la vivimos o qué representa para nosotros, sino que muchas veces esa palabra termina formando parte de nuestra propia identidad, ¿no? Nos Mm, apropiamos tanto que hasta nos definimos como soy una persona exigente. mm. Entonces se nos venían como algunas preguntas de en qué áreas de nuestra vida somos más exigentes, qué pasa cuando no cumplimos con nuestras propias expectativas. Después se nos viene también, se nos vino mucho la palabra culpa, que creemos que tiene bastante que ver cuando no cumplimos con esas expectativas, la sensación de culpa, ¿no? Entonces, ¿puedo descansar con culpa o... Sí, cuánto nos castigamos Hmm, cuando no llegamos, cuando no somos productivos, cuando no alcanzamos nuestras propias expectativas. Entonces, sí, que recién también con esto que mencionabas de la productividad, se nos vino también un montón esto de hoy como sociedad, todo nos lleva a ser más productivo, cumplir con levantarte a las 6 de la mañana, meditar, tómate un zumo verde, ser buen amigo, buen hijo, salir a, qué sé yo, no hacer sé. deporte, hacerte el skincare, estarte bien, Hmm, ¿no? Toda esta exigencia justamente sí, social nos lleva a no poder muchas veces salir de ese bucle, porque ahí aparece el malestar de sentir que no estamos que cumpliendo. no somos lo suficientemente buenos en un montón de cosas. Entonces ahí de nuevo la invitación a, che, loco, pero ¿qué lugar ocupa en todo esto lo que yo siento que quiero hacer Ujú. o lo que yo siento, ¿no? Y que justamente todo lo que sucede de la afuera, esta exigencia que viene por parte de lo que observamos, ¿no? En redes sociales, lo que hace un amigo, lo que le pasa al vecino, ahí no estamos contemplando nuestra propia historia, nuestra propia carga y lo que justamente nos está pasando tal vez en ese día, lo Mm, que nos sucede en el trabajo, cómo nos levantamos, cómo estamos con nuestros vínculos. mm. Entonces, no estamos teniendo en cuenta la parte emocional y de que nunca vamos a llegar a cumplir esas expectativas que vienen de la afuera. Total. Y los miedos, ¿no? También como, ¿qué miedos aparecen si aflojo? Tipo, si aflojo de hacer. ¿Cuáles son los miedos, no? También una invitación a indagar en esos miedos que aparecen cuando nos dejamos descansar, entre comillas, ¿no? ¿Qué parte mía cree que tiene que demostrarle al otro también para cumplir o complacer al afuera? Y eso Exacto. creo que es muy importante. Te voy a compartir una última pregunta que me parece muy linda y que creo que resume un poco esto que estuvimos conversando, ¿no? Las dos connotaciones de la palabra, que es, ¿qué sería una exigencia amorosa?
Puede ser la energía que nos ayuda a sostener una práctica, terminar un proyecto, cuidar un vínculo, estudiar, crear, mejorar cada día, ordenar nuestra vida. Es cuidado, es amor propio y es crecimiento. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Esperemos que te sirva y te acompañe en un lindo momento. Que les haya gustado y nos vemos la próxima. Con amor, Mechi Y Lori.